Hola, buenas. Mi nombre es Juan Luis y os voy a presentar ahora el primero de los vídeos de la parte de comunicación y grupo para la realización online del curso de monitores de tiempo libre en la Escuela de Tiempo Libre Sespurna, en Ibiza. Bien, ahora os voy a hablar del tema de la comunicación, básicamente, ¿vale? Y empezamos. Lo primero, ¿qué es comunicación? Y aquí os lanzo la primera tarea que tenéis que hacer después de visualizar este vídeo. Tendríais que mandarme una definición lo más ajustada posible de lo que pensáis que es comunicación. Os podéis servir de lo que os voy a explicar a lo largo de este vídeo y también podéis buscar información en cualquier otro sitio. Bien, yo me voy a centrar en dos tipos de comunicación que ya las veis aquí en el vídeo, que es la social y la mecánica o mecanicista. Pero antes quisiera deciros que para mí comunicación en el ser humano lo es todo. El ser humano es un ser social y no es completo, sino se comunica con otros seres humanos, ¿vale? Ya está, ahí lo dejo, la definición para vosotros. Bien, pues vamos a centrarnos en el esquema mecanicista. Os digo también que a lo largo de la presentación intentaréis sacando de cada una de las cosas que vaya explicando alguna utilidad pedagógica, porque vosotros que vais a ser monitores y monitoras de tiempo libre en el futuro, trabajáis precisamente educando a chicos, chicas, jóvenes que vienen a las actividades en las que podáis trabajar, y vuestra función es estrictamente o eminentemente educativa. Por tanto, vamos a intentar sacarle alguna utilidad educativa a todo lo que os vaya presentando. Bien, el primer esquema es el esquema mecanicista. Es el que conocéis todos porque se explica en las clases de primaria y en las clases de secundaria de lengua. Se explica muchas veces este esquema, que es el del típico del emisor receptor. Lo conocéis, seguro. Vamos a volver a él. Mirad, este esquema pues es útil tenerlo en consideración porque nos explica cómo funciona mecánicamente, valga la redundancia, el acto comunicativo. Entonces hay un emisor, un receptor, hay un canal a través del cual, o varios canales a través de los cuales lanzamos nuestro mensaje, y lo hacemos en un código determinado, que sería, por ejemplo, el idioma. Esto en un contexto también determinado, en el que puede haber una serie de dificultades que hagan que ese mensaje no llegue con suficiente claridad, que sería lo que en el esquema mecanicista llamamos los ruidos. Además hay un feedback, que es ese momento en el que el emisor se convierte en receptor y el receptor en emisor, y de alguna manera se produce comunicación en el sentido contrario. En una comunicación auténtica se están produciendo las dos al mismo tiempo. Bien, ¿por qué es importante conocer este esquema? Bueno, porque nos habla de las características de la comunicación y nos da pistas de cómo tenemos que realizarla. Por ejemplo, el código. El código tiene que ser adaptado a las circunstancias, al auditorio, a las características de las personas que nos están escuchando. Por eso no es lo mismo hablar sobre cualquier tema con un niño de 4 años que con un adulto. Las formas de lenguaje que vamos a utilizar no son las mismas, aunque el tema sea el mismo. Por eso cuando vemos un bebé ponemos voz aflautada y decimos cositas cariñosas. Que si en cambio le dijéramos lo mismo, yo que sé, a una niña de 12 años, pues nos parecería lo más ridículo del mundo. Eso son adaptaciones del lenguaje, al fin y al cabo del código que estamos utilizando, adaptándonos a las características de la persona que tenemos delante. Por eso lo tenéis que tener en cuenta. Cuando estéis en una situación comunicativa con vuestros chicos o chicas, tenéis que saber, tenéis que conocer sus características. Estoy seguro que en otra parte del curso os van a hablar de psicología y de los distintos estadios evolutivos de las personas en el desarrollo, y veréis que cada etapa tiene sus propias características, y por eso en cada una de ellas es apropiado hablar de un modo o de otro, comunicar de un modo o de otro, ¿vale? Eso lo tenéis que saber. También
hay que saber que tenemos que reducir al máximo los ruidos y buscar el ambiente adecuado. Por eso no cualquier sitio es bueno para, por ejemplo, contar un cuento a un grupo de chicos que acuden a vuestra escuela de verano, por ejemplo. Eh, Tenemos que escoger bien el lugar en el que se realiza ese acto comunicativo, en el que no haya ruidos, en el que todos puedan estar dispuestos de una manera que nos vean, y también es muy adecuado en una situación así utilizar varios canales, porque como sabréis, no todas las personas no percibimos ni interpretamos el mundo del mismo modo. Hay quien nos clasifica entre auditivos, kinestésicos, visuales, en función de cuál de estos sistemas predomina en nosotros a la hora de interpretar el mundo, a la hora de entenderlo. Por tanto, si utilizamos un solo canal cuando estamos comunicando, posiblemente estemos dejando fuera a alguna persona de nuestro auditorio. Entonces, conviene utilizar siempre que se pueda las tres maneras. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, acompañando una cuestión comunicativa, lo que quiera yo comunicar, acompañándolo con una presentación en la que haya imágenes, con gestos, con materiales, con cosas que el niño o niña que está con nosotros pueda tocar y pueda experimentar, ¿vale? Y si utilizamos los tres canales al mismo tiempo, nos estamos asegurando de llegar a todos. Y eso hará más eficaz nuestra comunicación. Bien, pero este esquema tiene algunas limitaciones. La principal es que no explica por qué a veces no nos entendemos, aunque digamos que toda la cuestión comunicativa sea correcta, ¿no? Desde un punto de vista mecánico, que todos los pasos se den, que hayamos tenido en cuenta todos estos factores, y sin embargo la gente a veces no se entiende. Y esto sucede porque en este esquema no tiene en cuenta lo que está sucediendo dentro de la persona. A mí me gusta el siguiente esquema, que es el esquema social. Y no es que responda completamente a esta pregunta de por qué las personas no nos entendemos, hay muchos otros factores que influyen, pero que sí hace una aproximación. En el esquema social podríamos repetir los mismos elementos que hay en el esquema mecanicista, pero la gran diferencia está en que en lugar de llamarle ruidos a aquellas cosas que dificultan la comunicación, le llaman filtros. Y le llaman filtros porque son filtros que ponemos nosotros mismos, es decir, que son concéntricos a la persona, que salen de la persona y que son los que realmente dificultan el entendimiento o que la comunicación no sea eficaz. Aquí en este dibujito que hice yo a bolígrafo podéis ver que ya no estamos hablando de un emisor y un receptor, sino de un yo, una persona. En el otro lado podríamos poner un tú o un yo, como he puesto yo sub 2. Y estos círculos que hay concéntricos a cada una de las personas, veréis que hay 4, pues son lo que llamamos filtros. Los filtros son 4 principalmente. El primero es la imagen que tengo de mí mismo, que imaginaros que yo ante una situación comunicativa me siento poca cosa, me siento que no sé. Por ejemplo, voy a una entrevista de trabajo y estoy convencido de que no estoy preparado para el puesto. Mi forma de comunicar en ese momento será pobre y será poco convincente. Es posible que yo sí sepa para ocupar ese puesto de trabajo, pero si yo siento que no, estoy condicionando terriblemente mi comunicación. Ese sería el primer filtro, la imagen que tengo yo de mí mismo en un acto comunicativo. El segundo filtro es la imagen que tenemos del otro. Si yo estoy delante de alguien que siento que no tiene nada que decirme o que no tiene nada que aportarme, me comunico de un modo muy distinto que si pienso que el otro es alguien admirable, a quien yo respeto, del que tengo una imagen idealizada. Eso también influye en la comunicación. El tercer filtro sería cómo definimos la situación. Básicamente se pueden definir de dos modos, que sería el formal o informal, pero podríamos pensar en muchas otras formas de clasificar la situación. El caso es que hay situaciones en las que hay ciertas reglas
y que se tienen que producir de determinada manera, como por ejemplo cuando te presentan a un desconocido. Hay fórmulas que utilizamos a la hora de presentarnos. Cualquiera que haya estudiado inglés, sabéis que empezáis precisamente por las presentaciones y los saludos, ¿no? Y que tienen una forma fija de hacerse. Bueno, volviendo al ejemplo de la entrevista de trabajo, eso sería una situación formal en la que normalmente transcurre según unos cánones, unas formas prefijadas. Pues te sientas delante o te quedas de pie delante de la persona que te va a entrevistar, os saludáis, os decís el nombre, él te hace unas preguntas, tú las contestas, le presentas la documentación que te hayan pedido, etcétera, ¿no? Hay como o por ejemplo, vas a comprar al supermercado, eso es una situación formal en la que la cajera siempre utiliza las mismas expresiones y tú más o menos respondes siempre del mismo modo porque digamos que está prefijado cómo será. En cambio, en una situación informal no existen esas reglas y, y la conversación pues puede ir por otros caminos. Y eso también influye, cómo definimos la situación, también influye enormemente en cómo nos vamos a comunicar. Y el último filtro serían los deseos o sentimientos ocultos, aquellas cosas que todos llevamos dentro y que no acabamos de contar, más que nada para proteger nuestro corazoncito y que de algún modo también influyen poderosamente en la comunicación. Se me ocurre, por ejemplo, una persona que se apunta a una ONG, supuestamente con el propósito de ayudar a los demás, por altruismo, por, por ser bondadoso, pero en realidad podría ser una persona, yo que sé, que tiene pensado presentarse alcalde en unos pocos años y está ahí medrando, ¿no? Está haciendo contactos para conseguir su propósito. Como veis, allí hay una distancia, una distorsión entre lo que hace y el sentimiento o deseo oculto que tiene a la hora de hacerlo. Y eso también influye poderosamente en nuestra comunicación. Sobre todo la puede hacer menos auténtica. Y eso también influye notablemente. Un ejemplo también sería, vais a una escuela de verano, estáis los primeros días y veis que hay una niña en un rincón llorando. Y dice que la escuela de verano no le gusta, es un rollo y que quiere estar en su casa. Y luego descubres que lo que le pasa es que llegó a esa escuela de verano con una amiga, que esa amiga ha hecho otros amigos y ella se siente sola, está celosa, no lo cuenta, pero ese sentimiento oculto es lo que está condicionando que no se esté comunicando bien con el resto de las personas que están ahí en esa escuela de verano. Bien, esos filtros nos pueden servir en muchas ocasiones para resolver conflictos. Muchas veces un conflicto se origina precisamente porque tengo una imagen de mí mismo desajustada y trato a los demás de un modo que no es el que toca. Tengo una imagen del otro también desajustada o incompleta, parcial solamente. Y eso también origina conflictos porque trato al otro de un modo que no merece o inapropiado. La definición de la situación también genera muchos conflictos. En todos los grupos hay personas que podemos llamarlos desfasados, que hacen cosas que no vienen a cuento. O el típico niño o niña que en mitad de una explicación de un juego o en mitad de un cuento está dedicándose a fastidiar al que tiene delante. Es porque no ha definido bien la situación y no sabe que en ese contexto no se puede hacer. Y por último, el tema de los sentimientos y deseos ocultos. Bien, aquí la última tarea de este vídeo. Me tenéis que hablar de esos 4 filtros y ponerme un ejemplo en el que estén actuando sobre la comunicación de alguien. Bueno, espero que os haya servido. Vamos al siguiente.